etapas, yo soy fundadora del programa, 5 etapas de formación, y en esas 5 etapas de formación tenemos de 0 a 6 años, de 7 a 12, tenemos varias. Ya. No. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a la reunión del día de hoy. Doctora Luz Esperanza, yo le acabo de habilitar el micrófono para que hagamos una prueba de sonido. Usted me puede Muy buenas noches para todos. Quisiera saber si hay buen retorno. Por mi lado, doctora, le escucho perfectamente. Hay 10 personas que ya están en la sala. ¿Alguno me nos podría compartir en el chat si nos están escuchando, por favor? Perfectamente, Luti. Listo, muchísimas gracias. La idea es empezar 7:30 en punto. ¿El doctor Salim nos está escuchando? Doctora Luz Esperanza, dentro del listado de los asistentes no veo al doctor Salim. Ya lo llamo y le O de digo pronto está logueado por Samsung Gala. Ah, no, esa es otra persona. Entonces quedo atenta cuando el doctor entre. Ah, ya entró. Ya entró. Perfecto, le voy a habilitar al doctor Salim el micrófono. Doctor Salim, buenas noches. Mi nombre es Carolina Barreto, estoy en la parte técnica de la sala. Ya la doctora Luz Esperanza hizo prueba de sonido, entonces queremos una prueba de sonido de parte suya para que por favor nos hable. Perfecto. ¿Ya? Te escuchamos muy bien, Salim. Listo. ¿Puedo ¿Voy a iniciar el video? Eso está muy bien. Y para que estemos muy listos con todo y podamos dar comienzo 7:30 en punto. Okay. Perfecto. Doctor Salim, al momento de su intervención, después de la doctora Luz Esperanza, usted va a compartir pantalla. En ese momento, yo le doy la posibilidad que lo haga. Bueno, entonces, Perfecto. yo con mucho gusto le habilito para que usted pueda compartir pantalla. Bueno, muchas gracias.
Es que yo lo tenía con raya encima. Silenciar mi audio, iniciar video. Sí, ahí ya me veo mi cara. Entonces, Sandra Medrano, Salim. Bueno. Sí. Sí, sí. Listo. ¿Qué es? Hablando Graciela Prieto. Está hablando 2 puntos, Graciela Prieto. Entonces, no, mi amor, pero ahí no hay nadie. Hablando Graciela Prieto, lo que dice ahí en la parte superior. Pero ¿cómo? Gracielita, por favor, puedes silenciar tu... ¿Yo? Que si puedo silenciar. Por favor. Que si puedo silenciarme, no sé qué, mi amor. Doctora Luz Esperanza, le informo que queda 1 minuto para iniciar la reunión. Quiero comentarle que si llega a necesitar en un momento dado compartir pantalla, ya está autorizada para la pantalla. Igual el doctor Sanín ya tiene los permisos para compartir pantalla en el momento de su intervención. Bueno, muy buenas noches para todos. Les damos en nombre de la Junta de la Asociación Ortos, la Asociación Optométrica Colombiana de Terapia Visual y Rehabilitación, la más cordial bienvenida a este reinicio de las actividades académicas de la asociación. Y esta noche
hemos querido en nombre de Ortos darles toda la apertura para que puedan formar parte de nuestra asociación, que cada vez la hagamos mucho más fuerte en conocimiento, más fuerte en solidaridad, en compartir todo lo que tengamos a bien, sacar de toda la experiencia y de la trayectoria que cada uno de nosotros va teniendo en el campo clínico. Y cualquier inquietud, cualquier deseo de información, de afiliarse y formar parte activa de nuestra asociación, pueden hacerla llegar al correo de la asociación ortos@yahoo.com, que está escrito ahí en el chat. Sin más preámbulos, para no quitarle tiempo a nuestro invitado de honor esta noche, que es el doctor Salim. Salim, si me puedes hacer el favor, quiero saber si me están escuchando. Abou Amar, doctora. No, quiero saber si me están escuchando todos. Yo la escucho perfecto. Perfecto, entonces, listo. Entonces, para mí es un gran orgullo presentar a uno de los más destacados estudiantes que hemos tenido en las diferentes cohortes de terapia visual, de especialización de ortóptica y de entrenamiento visual, porque se ha caracterizado por ese afán de innovar, por una creatividad muy particular, por salirse del contexto tradicional y brindarnos opciones desde el punto de vista tecnológico maravillosas. Él, junto con Natalia García, su esposa, han hecho un aporte muy importante desde el punto de vista tecnológico a lo que puede ser la terapia virtual. Salim, especialista en ortóptica en la Universidad de La Salle, tiene una amplia trayectoria en su formación académica, es especialista en diagnóstico diferencial en cuidado ocular primario de la Universidad del Área Andina, optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en ortóptica y terapia visual de la Universidad de La Salle, gerencia, auditoría y calidad en salud de la Universidad del Valle, medicina basada en la evidencia científica de la Universidad Nacional de Colombia, prótesis y epítesis oculares, IPEC, Argentina, Universidad de Indiana, creador del software Visual Challenge. Actualmente ejerce su práctica profesional en su consultorio particular junto con su esposa, también colega nuestra y especialista en ortóptica, Natalia García. Lo hemos querido invitar porque en un momento de inflexión como el que estamos abordando en este momento, cobra toda la importancia y todo el valor el que podamos implementar herramientas digitales y la posibilidad de hacer terapia virtual. Muchas gracias, Salim. Muchas gracias, Natalia, por estar compartiendo con nosotros y bienvenido. Estamos por escucharte, Salim. Bueno, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Mientras ¿Ya Salim, están viendo mi pantalla? Sí, no, todavía no. Mientras Salim comparte la pantalla, quisiera hacerles dos solicitudes. Que mantengamos los micrófonos apagados y que cualquier pregunta la formulemos en el chat para que al final Salim nos pueda responder. Mil gracias. ¿Ya está mi pantalla, doctora Linti? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Bueno, buenas noches. Primero, agradecerle a la doctora Luz Esperanza por la invitación. A Ortos, muchas gracias. Para mí es definitivamente un honor estar aquí con ustedes. Les voy a hablar sobre un tema que me apasiona. Es un tema
que es la innovación tecnológica en terapia visual y el uso de tecnología de inmersión para la terapia visual que nosotros pues hemos implementado. Hablo de hemos venido trabajando porque somos un grupo de profesionales en diferentes áreas de rehabilitación, incluyendo al grupo de ingenieros, en donde el ingeniero jefe tiene una maestría en neurorehabilitación. Entonces, definitivamente el programa se ha diseñado para darnos muchas respuestas y para suplir las necesidades que nosotros como rehabilitadores le hemos implementado. Entonces, vamos a escuchar un minuto de música. Perdimos el audio, doctor. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? A usted sí, doctor, pero la Ahí música no sí. se reprodujo. ¿Lo coloco nuevamente? ¿Les parece bien? Vamos a ver. ¿Ahí estarían escuchando? Muy bajo, doctor. Muy bajo. Ahora miramos a ver si... No se oye, Salim. Doctor, ¿hay dificultades con el video? Porque no corre ni se escucha. ¿Me escucharon? Qué pena, Salim, no está corriendo el video y no se escucha nada. Bueno, es una orquesta súper desafinada. Bueno, entonces quiero volverlo a intentar para ver si lo logran escucharla. Voy a hacerlo nuevamente. El video no corre, solamente quiero que escuchen. Bueno, seguramente hemos escuchado una versión mejor de esa sinfónica. Simplemente quería ponerlos en contexto con relación a que si esa falta de compás, a que si esa falta de armonía, así Discúlpame, Salim, no se escucha nada, no se escucha tu audio.
Sí, doctor, sí le estamos escuchando. Tal vez la doctora tiene algún problema de audio, pero se le escucha perfectamente. ¿Sí? Sí, usted se le escucha perfectamente. Bueno, ¿continuamos? Sí, por favor. Entonces les hablaba que quería ponerlos en contexto con relación a esa sinfonía. Seguramente en alguno de estos 5 personajes que tenemos aquí puede haber ese mismo imbalance, puede haber esa misma inarmonía, puede haber esa misma asimetría, ese mismo desorden, esa misma irregularidad. Entonces, lo primero que quiero hacer es invitarlos a que le empecemos a creer a los niños. Un niño nace en desventaja, un niño crece en desventaja. Y a veces nosotros somos el vehículo o el sistema visual es el vehículo para que ellos puedan quejarse o ellos puedan entender que es su lancha, su salvavidas definitivamente, si hay algún tipo de problema en su sistema, obviamente en el sistema visual, o si hay algún tipo de problema neurológico. Mucho se ha hablado sobre el cerebro, se dice que el cerebro está en un cuarto oscuro, se dice que el cerebro está en un ataúd y ese ataúd simplemente lo perforan los órganos de los sentidos. Entonces, al ser perforado por los órganos de los sentidos y al ser perforado de una manera adecuada, ese cerebro seguramente va a ser capaz de mover su marioneta, que es el sistema esquelético. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sistema esquelético, al ser movido por el cerebro, y si ese cerebro fue despertado por el sistema visual, por el sistema auditivo, por el gusto, por el olfato, por los órganos de los sentidos, pues definitivamente todo va muy, muy conectado, todo va muy de la mano. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de hacer una brigada con el ejército y le preguntaba a un colega, se me ocurrió preguntarle que con qué vemos. Él definitivamente me miró de una manera bien extraña y me dijo, pues con los ojos. Esa fue la respuesta que me dio para darle terminación a nuestra conversación. Entonces definitivamente ahí me di cuenta que nosotros, las personas que trabajamos en terapia visual, entendemos al ojo como algo completamente diferente. El ojo simplemente se encarga de captar una información lumínica, en donde esa información lumínica atraviesa todas las estructuras del ojo como tal, pero cuando llegan a la retina, se convierten, esa información lumínica se convierte en un impulso nervioso, y ese impulso nervioso viaja a través de los nervios ópticos. Gracias a las retinas nasales, se entrecruza una información dándole la oportunidad de que aparezca el quiasma óptico y se entrecruce la información. Sabemos que de ahí salen las cintillas ópticas, llegan al cuerpo geniculado. En el cuerpo geniculado una gran parte pasa directamente a nuestra corteza occipital para que haya una interpretación de esa imagen. Una pequeña parte hace las veces para mejorar las condiciones acomodativas, para los reflejos pupilares, para estimular un núcleo que se llama el núcleo del pulvinar, que se utiliza mucho en los pacientes que quieren mejorar o en las personas que quieren mejorar sus aptitudes en el deporte. Entonces sabemos y nos encontramos que si hay un cerebro bien alimentado, seguramente vamos a tener unas condiciones muy buenas de motricidad. Aquí tenemos las áreas funcionales del cerebro humano. Simplemente quiero que vean en la parte inferior derecha que la vía óptica, que desde el ápice de la córnea hasta la corteza occipital, atraviesa absolutamente todo el cerebro. Entonces,
simplemente por donde va pasando esa información de la vía óptica, seguramente va reclutando una gran cantidad de neuronas, va reclutando una gran cantidad de redes y de complejos de comunicación, en donde definitivamente nosotros hablamos que si estimulamos de una manera adecuada nuestro sistema visual, algo tiene que pasar con la citoarquitectura de las células, algo tiene que pasar con el sistema neurológico. Estas fueron las preguntas que dieron pie para hacer Visual Challenge, que es nuestro programa. Las preguntas básicamente estaban enfocadas en la tabla de requerimientos que nosotros necesitábamos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Sí. Entonces, en la tabla de requerimientos que nos pedía el grupo de ingenieros. El qué, el cómo, el por qué, el para qué y cuál es la ganancia. Hablando de ganancia, no es una ganancia económica, sino una ganancia en rehabilitación y en reeducación. Entonces, cuando nos pasan estas preguntas, pues simplemente tratar de llenar una hoja del qué, del cómo, del por qué, pues simplemente es una información muy vasta. Y terminan llevándonos a otra serie de preguntas. ¿Para quién está enfocado el programa? Es básicamente para personas que tengan algún problema con su sistema visual. Llámense niñas, niños, llámense personas que tengan estrabismos, personas que tengan alteraciones neurológicas y los lleven a tener parálisis o paresias. Y para un grupo importante, un grupo un poco complicado, en donde hay alteraciones acomodativas y hay alteraciones vergenciales. ¿Por qué lo llamo un grupo complicado? Porque es un grupo que en muchas oportunidades no entiende qué es lo que está pasando con su sistema visual. Es un grupo que es muy sintomático, pero es un grupo que no se deja ayudar o que definitivamente no se ayuda haciendo los ejercicios en casa. Las condiciones que deberíamos tener para poder desarrollar el programa. Pues básicamente, ¿y a quién se le va a aplicar? Pues básicamente que tuvieran una alteración en alguna de las habilidades visuales. Las habilidades visuales, como sabemos todos, están la motilidad ocular, que ahí es el gran grupo en donde están los seguimientos, los movimientos acádicos, las fijaciones y el rastreo visual. Las otras habilidades tenemos la agudeza visual, la binocularidad, la acomodación, las vergencias, la percepción visual, la visión periférica y nuevamente aparece la integración con todo el cuerpo, que es la coordinación ojo-mano, y algo nuevo para nosotros que era la visualización. También nos dábamos cuenta que el sistema o problemas con el sistema visual influyen directamente en el rendimiento académico. Entonces viene la persona encargada de reeducar ese sistema y para mejorar los procesos educativos de los niños. Entonces concordábamos en muchas cosas, que los niños tenían una postura pobre, que se les dificultaba estar quietos, que eran torpes, que hacían inversión de letras inversión y confusión de letras. Entonces, a veces son niños mal diagnosticados con TDAH y no tienen un TDAH, sino definitivamente aparece una insuficiencia de convergencia. Y cuando esos niños con esas insuficiencias de convergencia son bien tratados, son niños que mejoran en todas estas áreas que definitivamente le dan un cambio total al proceso académico del niño. Aquí tenemos las habilidades perceptuales y en la otra columna tenemos las dificultades. Entonces, invierten las letras, hay dificultad para las matemáticas, algunos son terribles en la ortografía, otros hacen inversión de números, entonces se le dificulta el tema de las matemáticas, otros hacen escritura en espejo. Definitivamente pueden llegar a ser niños muy hábiles, pero ante un sistema educativo como el que nosotros tenemos, pues definitivamente son niños que no son buenos, son niños
que pueden llegar a ser muy buenos en otras áreas, pero definitivamente lo que nosotros hablamos de programas educativos como el de nosotros, no son definitivamente, son un desastre, no son definitivamente muy buenos. Entonces quise traer esta imagen. Estos son los niños y así los mandamos a competir. Estos son los chiquitos que con este tipo de herramientas los estamos mandando a un colegio. Entonces no hay una habilidad, hay una disfunción total. No tenemos la capacidad de competir. Definitivamente nos están midiendo en condiciones completamente diferentes. La idea nuestra, ¿cuál es? La idea de nosotros es hacer un programa de integración, hacer un programa que definitivamente nos ayude a ver al paciente como algo holístico. Cuando yo escuché esa palabra, me pareció algo como de ciencia oculta, pero definitivamente entendí que el ser holístico es entender al niño o entender a la persona como un ser integral, como un ser que puede dar todo de sí, pero si hay algo en sus condiciones intelectuales, en sus condiciones, seguramente puede llegar a generarle muchísimos problemas cuando vaya a hacer algún tipo de tarea que para muchas personas pueden llegar a ser muy fáciles. Entonces vamos a ejercitar el cerebro y la idea es despertarlo y despertarlo de una manera que sea entendible. Nosotros con esta terapia lo que queremos no es cambiarla. Nosotros lo que necesitamos es hacer que el paciente entienda qué es lo que está sucediendo con su sistema visual y que nosotros también entendamos qué es lo que definitivamente estamos haciendo con el paciente y qué queremos hacer con el paciente. Habían muy poquitos pacientes de ortóptica y de esos poquitos pacientes la deserción era altísima. Entonces, cuando la deserción es alta, en pocos pacientes, pues llegaban a la segunda o en la tercera sesión y se desaparecían. Entonces hicimos una encuesta y en esa encuesta le preguntamos específicamente al paciente o al niño qué había sucedido, qué había pasado, qué quería él como una terapia. Y todos llegaron a la misma conclusión, que querían un espacio libre, que querían jugar, que querían que la terapia fuera más dinámica, que querían que el trato, si bien es cierto, siempre ha sido bueno, que llegáramos un poquitico más allá, que no los colocáramos en esos aparatos que en algún momento pueden generarles algo de incomodidad, sino simplemente que les ayudáramos a entender los procesos, porque a veces ni siquiera ellos entendían qué era lo que estaban haciendo. Entonces, clave para nosotros la selección y combinación adecuada de los estímulos. Esa fue la campanita para nosotros. ¿Necesitamos cambiar? Sí. ¿Necesitamos cambiar las tareas? Definitivamente sí. ¿Necesitamos cambiar los equipos? Más allá de cambiarlos, es entender qué se hace con esos equipos y al entender qué se puede llegar a hacer con esos equipos, tratar de plasmarlo en algo que sea muy llamativo para el niño o para el paciente. Entonces, hay un cambio de actitud, necesitábamos motivar a los pacientes y debíamos entender que el niño aprende a través de las actividades motoras. Cuando nosotros entendimos eso, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era abrir completamente la terapia visual, darles a entender nuevamente el tema de la terapia visual, pero con movimiento. Entonces, si nos vamos para las diapositivas de atrás, vamos a encontrar que ese cerebro que fue perforado por los órganos de los sentidos y que él tiene una marioneta que es el sistema esquelético, pues definitivamente aquí nos vamos a meter movimiento. Entonces, por eso la necesidad del movimiento en la terapia visual. Entonces, ¿con qué contábamos? Aquí encontramos en la parte superior a un señor de apellido Yaval. Este señor se dice que es uno de los precursores de la ortóptica. Estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando que él tomó un
equipo que ya estaban tratando de implementar para la terapia, un estereoscopio, le colocó unas bisagras a los espejos que tenían y le colocó 5 espejos más y ahí se le da el inicio a lo que nosotros hoy llamamos un sinoptóforo, ¿sí? O el amblioscopio. Entonces ese es el inicio del sinoptóforo. Estamos hablando del siglo XIX. Aún se utiliza el equipo, aún lo utilizamos y es excelente. Nosotros como tal no podemos brindar la posibilidad de hacer medidas que este equipo sí nos brinda esa posibilidad. Simplemente nosotros hablamos del tratamiento que le podemos brindar a los pacientes, entendiendo, vuelvo y repito, qué es lo que se está haciendo, entendiéndolo en 2 partes. Tanto ellos entienden qué están haciendo como nosotros también lo entendemos. Y seguramente los discos que tenía nuestro CAM son los discos que están basados en estos filtros de Gabor. Él fue el premio Nobel en 1971, el premio Nobel de Física, y se dice que es el padre de la holografía. Entonces, si nosotros vamos a hablar de terapia visual, estamos hablando de cosas que se hicieron en el siglo XIX y a mediados del siglo XX, y no se había hablado de muchas otras cosas. Entonces, pues teníamos que echar mano de cosas completamente diferentes. Algo ya, el CAM, que es muy conocido por nosotros, pero cuando nosotros les hablábamos a los niños de terapia visual, nosotros encontrábamos o podíamos percibir que el niño podía ver en el consultorio de terapia visual como esa figurita que nosotros vemos abajo a la derecha, ¿sí? Que es una máquina de torturas definitivamente. En muchas oportunidades nosotros hablamos de que la terapia no era funcional. En muchas oportunidades nosotros hablamos que la deserción precisamente de esos niños o de esos pacientes, del no querer volver, es porque siempre se hacía lo mismo. Por esa sencilla razón, la deserción era grandísima. Entonces, ¿cómo adaptamos nosotros la terapia? Pues es exactamente igual que un plan de tratamiento de la terapia convencional. Clave el diagnóstico preciso. Importante la definición de un buen plan de tratamiento. Están las 3 etapas, la monocular, la biocular y la binocular. Debemos seleccionar la herramienta, obviamente, de apoyo. En la etapa monocular, nosotros usamos los equipos de la terapia convencional y tratamos de hacer una selección de las cosas que nosotros tenemos en los tableros de nuestro programa, que es en 2D o en la etapa plana. A eso nosotros le podemos sumar lentes, a eso nosotros le podemos sumar los flippers, a eso nosotros le podemos sumar el que estén alejándose y acercándose de las pantallas. De esa manera podemos integrar nuestro programa a la etapa monocular. En la etapa biocular y en la etapa binocular sí viene la necesidad de implementar la terapia inmersiva. Si yo hablo de que para que haya una terapia con realidad virtual se tiene que tener binocularidad, también puedo estar frente a algo que es que si yo estoy desde una segunda etapa tratando de instaurar la binocularidad, tratando de influir para que llegue rápido a esa binocularidad, a llegar a esa visión en 3D, pues definitivamente tengo que empezar a implementarla desde la segunda etapa para ir preparando el terreno. Se aplica la terapia al paciente, se hace una evaluación diaria del paciente y dependiendo del número de sesiones que nosotros hayamos pactado con él, seguramente vamos a encontrar un impacto terapéutico. Si es el esperado, pues se le va a dar de alta, y si no es el esperado, nos tocaría redefinir el plan de tratamiento. Pocas veces se hace, no es bueno porque se pierde la confianza por parte del paciente, pero entonces alguna de las 3 etapas no fue lo suficientemente entendida o bien desarrollada, porque casi siempre salen sin problemas.
Los requisitos para una intervención, es importante tener en cuenta que la terapia con realidad virtual nosotros no la recomendamos, o yo por lo menos no la recomiendo, en pacientes que tengan algún tipo de arritmia cerebral o en los pacientes que tienen correspondencias sensoriales anómalas. Considero que no es una buena idea levantar falsas expectativas ante un paciente que está bajo esa condición, porque seguramente el resultado no va a ser el esperado y no nos gusta, o por lo menos a mí no me gusta vender humo. Simplemente considero que es el respeto que uno tiene que tener ante la entidad que tiene el paciente y ante el paciente como tal. Bueno, entonces fácil entender el déficit y cómo da la solución a los problemas el individuo. Sabemos que si tenemos un problema visual o si tenemos un defecto refractivo, pues debemos corregir primero el defecto refractivo. Cuando se dice de cómo el paciente le da solución al problema, pues definitivamente hablamos de posiciones compensatorias de la cabeza, del acercamiento, del disminuir los círculos de difusión. Entonces, todas esas cosas que para el paciente seguramente no son tan terribles, que nosotros sí definitivamente las vemos como malas posturas o como unas condiciones que no le van a generar ningún tipo de confort visual para el paciente. La terapia que nosotros tratamos de implementar debe ser individual. No es una terapia que para todos tiene que ser la misma. No, definitivamente nosotros hablamos de que es una terapia individualizada, que el plan de tratamiento es individualizado, que nosotros tenemos que darle a entender a ese paciente qué es lo que está haciendo tanto en el consultorio como en su casa. De esa manera no nos vamos a perder, de esa manera cuando él entienda qué es la profundidad o la percepción de profundidad, que definitivamente es lo que nosotros siempre tratamos de lograr, pues ya sabemos que el paciente se puede ir contento para su casa porque ya logró lo que tanto él quería como nosotros queríamos. Hace algún tiempo, a una neuróloga, no recuerdo el nombre en este momento, Susan Barry, ella es neuróloga y ella escribió un libro con relación a lo que es tener la sensación de profundidad a una no tan temprana edad. Ella, pues es una persona brillante, ella es una persona que entendía el sistema sin tener la sensación de profundidad, porque ella tenía un estrabismo desde pequeña, pero fue operada. Esa señora, ella simplemente consideraba y asimilaba las cosas. Si está lejos, se ve pequeño. Si está cerca, se ve grande. Entonces viene el efecto silo. Ella lo entendía muy bien, pero ella no podía, por ejemplo, percibir el movimiento de las cosas, el 3D de la caída de una hoja. Cuando ella inició su tratamiento, que ella lo cuenta en su libro, que se llama Fijando la mirada, un viaje científico a la visión en 3 dimensiones. Cuando ella escribe ese libro, ella describe, después de esos 41 años, en donde vio plano, lo maravilloso que es ver en 3D. Entonces, hablamos de neuroplasticidad, hablamos de que no hay una edad para empezar a hacer algún tipo de tratamiento. Entonces, pues ella nos deja muchos interrogantes. Es una persona a la que se le puede creer, es una persona que cuenta con absolutamente todos la riqueza de qué sucede y de qué sucedía a medida que le iban haciendo ese tratamiento. Entonces, rompió el paradigma de la visión doble, rompió el paradigma de la edad, rompió el paradigma de que ya después de la etapa crítica de la visión, ya no se puede hacer nada por el paciente. Ella definitivamente abre muchísimas puertas en estos casos.
Estábamos en que deben ser tareas integrativas y definitivamente tiene que haber una información periódica del rendimiento del paciente. Yo trato de hacer la información a medida que el paciente vaya yendo a sus terapias. Ese día vamos hablando de qué tanto mejoró o si está estable. La idea no es decir, vamos mal, pero si vamos mal tampoco lo podemos callar. Entonces viene el caso de usos bidimensionales. Para eso utilizamos para agudeza visual y discriminación, pues lo que les hablaba ahora, manejamos acomodación, flexibilidad de acomodación y sensibilidad del contraste. Y para eso tenemos 4 tableros, que está el multicam, está el buscar y encontrar, está el de formas y patrones, y está el de atención selectiva y toma de decisiones. Aquí les voy a mostrar 2 videos. Espero que estos corran. ¿Los están viendo? Alguien que me conteste, por favor. Imperfectamente. ¿Sí? Bien. Entonces, si nos podemos dar cuenta, hay una banda optocinética al fondo. Hay unos estímulos que son, en este caso, son unos animalitos. El niño está con el mouse o está con un teclado y él simplemente va eligiendo los que en la parte inferior izquierda, los que van apareciendo. Entonces ahí, por ejemplo, eligió el león marino blanco y la idea es que los vaya desapareciendo. Si ustedes se dan cuenta, el movimiento de la banda puede ser hacia adentro o hacia afuera, buscando pues mejorar las condiciones de endo o de exo. Tenemos pues diferentes posibilidades, hay monstruos, están los animalitos marinos, hay escudos cuando somos más grandes, hay bolas de billar, entonces para las personas grandes también se les puede presentar ese tablero. Concentración, atención y movimientos acádicos. Tenemos 3 tableros, formas y patrones, seguimiento y concentración, coordinación y agilidad visual. Entonces aquí el niño está haciendo unos movimientos sacádicos aleatorios, nos está mostrando los cambios que puede estar generándose en la figura. Este tablero en los niños que tienen problemas de ansiedad o porque tienen problemas de comportamiento es definitivamente terrible porque ellos quieren que las cosas sean muy rápidas y esto cambia de dirección y cambia la velocidad. Entonces no les gusta mucho, pero definitivamente es algo que es muy interesante verlo específicamente en esos pequeñitos. Percepción simultánea de estereopsis, entonces tenemos 2 tableros, el cross-view y el de conjuntos. Se realizó con las imágenes de nuestro programa de 3D. Esto para evitar aquello de los derechos de autor de las imágenes. Entonces, esas son las imágenes de nuestro programa en 3D. Entonces, si nos acordamos nosotros de las cartas de fusión, es con ese principio. Entonces, yo aquí logro aumentar la distancia, hago que se hagan un poquitico más pequeños. Voy jugando con eso. La idea es que al sacarlo, el niño puede tener, o la persona, yo estoy hablando mucho de niños porque definitivamente esos son las personas que más acuden a consulta, pero las personas pueden caminar haciendo eso, manteniendo una imagen en 3D en el centro. Es definitivamente muy, muy enriquecedor este tablero. Entonces uno le va preguntando si ya mantiene la imagen. Aquí tenemos otros 2. Entonces están nuestras cartas de fusión y si les colocamos las gafas rojo-verde, pues entonces encontraríamos un excelente antisupresivo. Ahí, cuando nosotros hacemos que desaparezca el verde o desaparezca el rojo, el paciente definitivamente entiende qué está haciendo y qué es lo que definitivamente tiene que tratar de mantener. ¿Ya?
somos capaces de mantener esa imagen cuando está tan lejos. Memoria visual. Entonces las personas que en alguna oportunidad en un diario que salía hace muchos años, un juego que se llamaba ¿Dónde está Javier? Entonces era la capacidad o la habilidad de buscar diferentes patrones o diferentes cosas que nos ponían como reto. Entonces aquí el niño va buscando lo que se le va pidiendo en la parte superior izquierda. El niño se está moviendo, el niño está jugando y pues obviamente hay un premio al final. A medida que se va aumentando la necesidad de que él tenga una mayor discriminación, pues se va volviendo un poquito más difícil. Esto en los pacientes con ambliopía y con el fenómeno de amontonamiento se maneja bastante bien. Tenemos el campo visual, entonces para eso utilizamos el multicam. Nuevamente nuestra banda. Podemos usarla o podemos retirarla si solamente queremos que él se fije en los discos. La idea es que él mire el centro. Mirando el centro, ese disco del centro tiene el mismo principio óptico del CAM, que es darle una vuelta completa al disco en un tiempo de 1 minuto. Entonces, si nosotros le vamos sumando los otros discos, entonces vamos hablando de que el niño se tiene que ubicar, el niño tiene que saber qué es arriba, qué es abajo, qué es derecho, qué es izquierdo, y definitivamente tiene que tener una mejoría en su agudeza visual. ¿Para qué? Pues para mirar que cada vez la diferencia que hay entre los discos puede llegar a ser muy amplia o puede ser muy pequeñita. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Excelente, Salim, mil gracias. Muchísimas Yo gracias. quisiera que más allá de interrumpir, yo quisiera que intervinieran y que esto fuera algo bien interesante, que fuera algo muy bonito, que para nosotros definitivamente lo va a hacer porque va a ser enriquecedor para el programa, pero para que a ustedes les quede algo si les gusta o no. Entonces quisiera dar un espacio para unas preguntas, si les parece bien. Claro que sí, Salim. Primero, agradecerte y felicitarte por esa creatividad y esa capacidad de plasmar. Muy probablemente tienes en tu mente en una forma tan práctica. Tú iniciaste tu presentación comparando lo que es la terapia visual tradicional y lo que puede impactar esto favorablemente para que haya más adherencia en el tratamiento. Dentro de lo que tú has hecho con tu programa, ¿en cuántas sesiones versus la terapia visual tradicional logras los resultados que estás persiguiendo en estos pacientes? Por ejemplo, mencionabas el manejo del fenómeno de crowding, que es una de las, digamos, de los objetivos más difíciles de conseguir en la terapia de ambliopía, más largos, más dispendiosos de alcanzar. En cuanto a tiempo, ¿cuánto podrías comparar de ganancia con el Visual Challenge versus la terapia tradicional? En este momento antes yo proponía entre 8 y 12 terapias y vuelve el tema de la deserción de los pacientes. Hoy propongo las mismas 8, de 8 a 12 y el paciente quiere seguir. Sí, el paciente quiere seguir primero porque eso se vuelve un reto para él. ¿Sí? Entonces ellos
quieren que, si bien es cierto, se pueden ir cambiando los tableros, quieren ir mejorando sus tiempos, quieren llevar sus músculos al máximo. Entonces, cuando uno les separa las imágenes, ellos dicen, no, esto es imposible, esto es muy difícil, pero ellos tratan de hacerlo, se acercan, se alejan hasta que empiezan a jugar y empiezan a decir, ya, ahí, lo tengo, y empiezan a moverse. Esa sensación de profundidad que les puede uno brindar con la firme intención y con la seguridad de que ellos están entendiendo qué es lo que están haciendo, es lo que lleva a este programa tener un éxito con relación a la terapia convencional. Vuelvo y repito, yo no quiero cambiar la terapia convencional porque esa terapia convencional tiene la suficiente evidencia científica, ¿sí? De la cual nosotros nos aprovechamos para poder hacer y gamificar lo que ya estaba hecho, sacarlo y hacer que vuelva el tema del entendimiento, que el paciente entienda qué está haciendo y qué necesitamos que haga, pero que nosotros también entendamos qué es lo que está pasando con el paciente o qué es lo que definitivamente le está haciendo. Salim, muchos colegas te están felicitando porque realmente es un trabajo extraordinario, pero la pregunta del millón la hace la doctora Sofía. Quisiera saber si el software está a la venta y bajo qué plataformas funciona. La idea de poder hacer el 2D está ahí, de poderlo lanzar como una aplicación para móvil. O para tableta. ¿Qué no estaría bien? ¿O por qué nosotros somos tan celosos? ¿O yo soy tan celoso con eso? Porque esto en manos de una persona que entienda los procesos, seguramente va a relegar el trabajo del terapeuta visual. Entonces, esto es de optómetras para optómetras. Eso es lo que definitivamente yo quisiera que nos quedara al final, que fuera para nosotros específicamente optometría. Ya que si nosotros sabemos y nosotros somos los fisiólogos del sistema visual, los fisiólogos de la visión, que nosotros sabemos para qué es, cómo es, dónde y todas las preguntas que se hicieron al principio, pues que fuera para nosotros solos. Es decir, que la tuviéramos solo en nuestros consultorios, que lo trabajáramos solo a nivel de consultorio. Se le podría dar la opción al paciente de llevarlo a su casa, ¿sí? Pero entonces nosotros tendríamos la posibilidad de manejar el recurso estando el paciente en la casa. ¿Qué pasa? A veces cuando uno les da la posibilidad de que lleven sus equipos a la casa, entonces termina siendo el ejercicio la abuelita, el abuelito, el hermanito, entonces, y el paciente no lo termina haciendo. Entonces, no sé, vuelve el tema. Es importantísimo que el paciente esté con nosotros y que nosotros lo acompañemos en todo el proceso de la terapia como tal. Nos interesa, me interesa mucho eso. ¿Cómo podemos adquirirlo? El 2D, yo pienso que va a salir en mi plataforma después de que nos den el aval por parte de la superintendencia para lo de patentes y eso. Cuando ya tengamos el aval de ellos, podríamos ya tener puerta libre para hacer el lanzamiento por plataforma. Hablo del 2D. O de lo que les acabo de mostrar, pues. ¿Existe una forma de hacer seguimiento en el software durante el transcurso de las sesiones? Pregunta la doctora Sandra Medrano. No. Si yo quiero medirlo, yo tengo desde afuera, tengo la posibilidad de tener los prismas, tengo la posibilidad de tener los flippers, tengo la posibilidad de tener los lentes, puedo hacer conversión con la distancia. Entonces, si yo quiero ser recursivo, claro que podría tener la posibilidad de estar midiendo
la mejora del paciente con el sistema. Pero más allá de medir es que él esté ejercitando todo el sistema visual y que esté interactuando con los otros sentidos. Salim, más o menos, ¿para cuándo podríamos tener acceso? ¿Cuánto presupuestas en tiempo que puede demorarse para poderlo adquirir? El tema de patente es lo que definitivamente nos ha trancado muchísimo. Ahora con el tema de pandemia y eso, la idea de nosotros es entregar un paquete cuando se adquiere el 2D y el 3D, un paquete en donde nosotros le suministramos al optómetra o a la persona que quiera tenerlo, que sería ideal que fuera un optómetra, el computador, las gafas de realidad virtual, la pantalla, el lead motion, o sea, hacer un paquete en donde él no tenga ningún tipo de problema de que esto no me sirvió, de que esto no es compatible, sino simplemente darle la opción de que tenga absolutamente todo perfecto para que haga su terapia sin ningún problema. Discúlpame, Salim, les solicito que por favor tengan controlados sus micrófonos, por favor. Si alguien quiere participar abiertamente con alguna pregunta para el doctor Salim, bienvenidos. Pienso, en este momento estamos presentes 83 participantes, Salim, y creemos, no sé si estás teniendo la posibilidad, no es fácil dar la conferencia y ver el chat. Todos nos unimos al unísono en una felicitación por tu excelente trabajo. Es admirable este aporte que puedes darnos a todos a nivel de la práctica de la ortóptica, la terapia visual, pero sobre todo a los pacientes, porque ciertamente es una forma de lograr la adhesión y poder alcanzar los objetivos que finalmente en materia de rehabilitación buscamos, y es lograr una excelente estereopsis, pero más allá del excelente estereopsis es impactar la calidad de vida del paciente que está haciendo el proceso de rehabilitación. Nos encantaría poder tener acceso y te invitamos y te comprometemos a que en el momento en que tengas la patente ya avalada, que para todos va a ser un honor saber que como colega nuestro tú tuviste ese gran logro, apoyarte también en la medida en que podamos adquirir el software de inmediato. Esperamos y aspiramos un costo especial para todos los colegas. Claro que sí. Aquí Claro que sí. pregunta la doctora Sandra Medrano. Voy a parafrasear lo que ella te escribe. Salim, sabemos que es importante para ti la patente. Si así lo deseas, ofrecemos apoyo para realizar investigación desde la universidad con él para darle fuerza de la evidencia que creo que puede ser positivo para este trabajo. Hoy en día los software se están sometiendo a investigación y eso le da un peso increíble. Muchas gracias, doctora Sandrita. Gracias. La doctora Sandra Medrano es quien dirige la especialización de ortóptica y terapia visual de la Universidad de La Salle y ha logrado establecer un programa extraordinario con resultados como los que ustedes están viendo en este exalumno orgullosamente de la especialización de ortóptica y terapia visual de la Universidad de La Salle. Bueno, Martica Galeano te dice que ha estado viendo el Sogamoso muy seguramente en tu consultorio y manifiesta que es muy bueno. Sí, ella ha estado aquí en el consultorio y nos ha aportado muchas cosas interesantes. Bueno, Salim, adelante.
Bueno, con relación al ofrecimiento de la doctora Sandra, muchísimas gracias por eso. Sabemos o sé de la buena voluntad de ella con relación a este proyecto. El tema de la evidencia científica, yo lo he reevaluado en algunas oportunidades. Yo aún creo en las serendipias, no sé si el término lo conozcamos. La serendipia es encontrar algo en investigación por casualidad. Entonces es estar en el momento preciso, con la situación precisa. Cuando uno hace eso, pues este señor físico Gabor, él lo dice de una manera muy jocosa en alguno de sus artículos, que lo encontró por casualidad. Por ejemplo, no sé, cuando nosotros hablamos de la penicilina, eso fue una casualidad porque seguramente este señor estaba buscando descomponer el alcohol, si no estoy mal. Entonces, esas casualidades, esa intuición, no se tiene muy en cuenta en la evidencia científica. Cuando uno trata de manejar algo de evidencia científica, yo me metí en el diplomado buscando tener esa información. Cuando uno hace algo con evidencia científica, tiene que haber un previo. Pero si es algo nuevo, la evidencia científica definitivamente nos va a echar abajo el proyecto. ¿Por qué? Porque como no hay evidencia, porque como no hay literatura, ¿sí? De hecho, muchos hablan de que hay una mala traducción sobre el término de evidencia científica, porque para nosotros en español lo evidente es algo que es visible. El evidence en inglés está asociado a dato, entonces es la medicina basada en datos, y para nosotros es medicina basada en la evidencia, o sea que como tal el contexto de las dos cosas es completamente diferente. Entonces yo estaba muy preocupado definitivamente por el tema de la evidencia científica, pero ya he encontrado que la intuición de nosotros es importante, de que hay cosas que definitivamente son evidentes, el motivar al paciente, lo que nosotros hemos podido lograr gamificando la terapia es una ganancia muy grande, pero pues si nos están dando la opción de manejarlo con la universidad, muy agradecido por eso. Ese es el carretazo de la evidencia científica que nos darían para otro buen tiempo. ¿Seguimos? Sí, adelante, Salim, por favor. Bueno, entonces ya hablamos de la gamificación de la terapia, están los casos de usos inmersivos, entonces ya hablamos del 3D, de que necesitamos las gafas de realidad virtual, nuestro dispositivo está con unos Oculus Rift. Nosotros no utilizamos estas gafitas de realidad virtual en donde se coloca o se puede colocar un teléfono. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la necesidad de estar moviendo al paciente. Eso es lo que nos puede llegar a diferenciar de otros programas de realidad virtual, que nosotros necesitamos definitivamente que haya movimiento. Entonces hablamos del I3, de la realidad virtual, que es inmersión, interacción, imaginación. Con ese I3 y manejado desde la etapa biocular, entonces hablamos de los grados de la visión binocular desde la segunda etapa de la visión, desde la segunda etapa del tratamiento, en donde estamos abonando el terreno para que la tercera etapa sea la más sencilla para el paciente. Entonces tenemos equipo como la pelota de Masren, que nosotros aprendimos a trabajar bastante bien en la universidad. Entonces quisimos hacer algo parecido, no es una pelota, ¿sí? Es un icosaedro. Podemos cambiarla
con números, podemos cambiarle los colores, podemos cambiar la dirección dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con el paciente. Entonces, esto funciona bastante bien. Viene el tema de que esta no es para tocarla, ni para empujarla, ni para elegir algún número. Entonces, en los niños a veces no es tan llamativo. Esto lo utilizo más en las personas adultas o en los niños que tienen problemas de atención. Tenemos un tablero de concentración y atención. Todos, absolutamente todos nuestros tableros sirven para este. Entonces, les voy a contar qué hace este. Es un castillo. Entonces aquí entra el castillo y él tiene que buscar unas pócimas. Esas antorchas que ustedes ven ahí tienen el mismo efecto del flash. Entonces en los pacientes que tienen el problema de la ambliopía, entonces ahí nosotros podemos ir estimulando el ojo que nosotros consideremos prudente estimular, porque podemos buscar tanto ojo derecho como ojo izquierdo. Es un tablero muy rico, es un tablero en donde se tiene que ubicar el paciente, porque seguramente ya ha pasado por alguna de las habitaciones antes, tiene 2 pisos. Cuando él encuentra las pócimas, se le da la opción de encontrar una llave. Casi nunca la encuentran. La idea es que no la encuentren, ¿no? ¿Para qué? Para que él cada vez se esté exigiendo un poquito más. Coordinación ojo-mano, lateralidad, pues entonces tenemos este tablero. Entonces es una serie de burbujas o de pelotas de diferentes tamaños, de diferentes colores. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que no caigan. Esto cambia de velocidad. Nosotros le podemos decir que solamente las rojas, que solamente las verdes, y el paciente pues va eligiendo, le podemos decir que con la mano izquierda, que con la mano derecha. Definitivamente cuando ellos están con esas gafas de realidad virtual, a los 10, 15 segundos, inmersos en ese mundo, y ya definitivamente es muy difícil hacer que ellos contengan el tema del movimiento. Hablamos de que todos tienen que ver con estereopsis porque es una de las condiciones para poder hacer este tipo de terapia. Entonces aquí tenemos lo llamamos la geósfera. Aquí él está dando un golpe a las esferas y dependiendo tanto de la fuerza, se va a devolver la esfera y la idea es que no las deje pasar. En memoria visual tenemos este tablero que es muy, muy bonito. Es un paseo por un acuario. Entonces, viene sensibilidad del contraste, viene memoria visual. Al final tiene, bueno, hace una serie de preguntas y en esa serie de preguntas tiene que responder, por ejemplo, ¿cuántos tiburones había? ¿Cuántos pulpos había? ¿Cuántos peces payaso alcanzó a ver? Y si las respuestas son correctas o son las adecuadas, puede pasar el tablero. De lo contrario, no lo va a poder hacer y lo va a regresar al inicio del paseo. Hablar de equilibrio y visión, pues sabemos que si el ojo no está bien, el equilibrio se puede llegar a alterar, y si el oído no está bien, pues también podemos nosotros tener problemas en el sistema visual. Entonces creamos este circo en donde hay una cuerda floja. Aquí nos toca utilizar un control para hacer el desplazamiento. Y la sensación de vacío siempre la va a tener
Es un poco difícil el pasar el tablero, pero cuando lo pasan, en el final hay un muy buen premio. Entonces, siempre, siempre los niños cuando hacen este tipo de terapia, eh, siempre quieren, hasta que no pasan la totalidad del tablero, pues no quieren dejar de jugarlo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. La terapia con esta técnica de inmersión no puede durar más de 2 minutos por ejercicio. ¿Por qué? Porque le vamos a generar dolor de cabeza o lo podemos generar mareo, podemos generar cosas que definitivamente vuelve el tema de no queremos que suceda con la terapia, pero son niños que les gusta mucho este juego. Las personas que tienen problemas con el equilibrio también lo usan. Y definitivamente cuando ellos se ven frente a ese peligro, pues termina gustándoles, terminan haciendo, terminan teniendo una excelente aceptación a ese tipo de tableros. ¿Siempre están de pie? Pueden estar de pie o sentados. Para mí es importante el que estén de pie. ¿Mm? Porque las gafas tienen algo que se llama un giroscopio. Ese giroscopio mira cómo está la posición de la cabeza. ¿Mm? Entonces, bueno, si por alguna razón tienen que estar sentados, pues pueden estar sentados, pero para mí es importantísimo tener en funcionamiento el giroscopio de las gafas del Oculus Rift. Salim, discúlpame, tú mencionas que son espacios muy cortos de tiempo, 2 minutos. En total, una sesión con todo esto, ¿cuánto tiempo dura? 45 minutos, porque cuando ya se pasan a las gafas de realidad virtual, es cuando ya están terminando la terapia. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, primero se hace la etapa plana y quedan súper cansados con la etapa plana y después les colocamos las Oculus Rift. Entonces, es integración. ¿Mm? Entonces, primero cuerpo y después solamente estamos trabajando cerebro. Perfecto. En campo visual, tenemos un espacio en donde hay un hada, está en el bosque, y nosotros podemos elegir qué es lo que queremos que se pueda o que se haga o cuál de los cuadrantes queremos estimular. Entonces puede ser arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Si queremos que mejore el campo visual, pues si se dan cuenta hay una mariposa en el centro y esa mariposa va cambiando de color y él nos tiene que ir diciendo el color de la mariposa para que estemos completamente seguros que él está mirando es el centro y que su campo visual es el que se está estimulando. Si por el contrario queremos es velocidad de reacción, entonces quitamos el estímulo de la mariposa central y solamente es donde vaya apareciendo, él tiene que ir atrapando al hada. Nuevamente viene el tablerito de las habilidades perceptuales, está la habilidad como tal y está la acción terapéutica con nuestro programa. Quisiera que miráramos este video y que hiciéramos algo de, ya que está la doctora, sé que está la doctora Estela, sé que está la doctora Marta, sé que todas las personas que están ahí, la doctora Sandra, el doctor Bernardo, todas las personas que están ahí pueden dar un aporte grandísimo con relación a esto. Primero quiero que miren el video y después hacemos algunos comentarios con relación a la oclusión que puede ser bastante controversial. El sonido no es el mejor.
Entonces ahí hablamos de miembros fantasmas, hablamos de las neuronas en espejo, que es un tema que también nos puede dar para hablar bastante tiempo. Normalmente nos preguntamos cómo podemos trabajar la agudeza visual dinámica. Entonces hablamos de los acádicos, de la flexibilidad de acomodación y del rotador. Aquí pues es como nosotros lo hacemos en el espacio de terapia de nosotros. Sí, celebrar los cumpleaños de novedades. De hecho, como bueno, bueno, voy a ir al baño. No le digas a papá. En serio, no. Y están las otras cosas que nosotros hacemos en terapia. Súper ardiente, como este café. Estoy en agonía. Su nombre es Placa hoy. Y las otras tantas veces que le he comprado café. Y aquí se le da un nuevo uso a eso. Entonces, en este equipo nosotros tenemos la capacidad o la facilidad de programarlo. Si nosotros queremos manejar movimientos acádicos o si queremos mejorar la velocidad de reacción, podemos manejar diferentes velocidades. La persona puede estar lejos del tablero y simplemente identificando el color, como puede estar cerca, como es el caso de este señor, en donde tiene sus gafas, en donde tiene el antisupresivo que son la rojo-verde, y aparte de eso tiene los prismas de Joke. Entonces, estamos haciendo que se estimule de una manera súper ese sistema visual. Y aquí tenemos, pues es lo que yo planteo para una toma de agudeza visual en niños. Entonces, si nosotros nos damos cuenta del movimiento de cabeza del niño, podemos hablar de que sí hay una percepción de ese algo. Eso con el ánimo de cambiar los dulcecitos lo que nos hacían botar al piso y medirlos, que era bastante incómodo. Bueno, esto podría llegar a cambiarnos eso. Entonces, la propuesta mía como tal, ¿se acuerdan del primer video? En donde no había un buen sonido, en donde las cosas no iban bien. Entonces, mi propuesta es que podamos organizar las cosas, que podamos entender la terapia, que nosotros seamos este músico y que podamos unirnos todos haciendo que esto valga la pena, que nuestro quehacer diario que ya cambió, que ya no solamente es el mandar las gafas o el poner las gafas de una manera adecuada, sino entender al sistema visual, de ser los fisiólogos de la visión. Entonces, es lo que yo propongo, es lo que yo quisiera dejarles. Siempre estaré dispuesto a colaborar, y si algo podemos hacer en conjunto, si en algún momento queremos hacer que Orto sea pionero para congresos de ortoptistas, pues qué bueno que nosotros podamos
desde nuestros sitios apoyarlos. Entonces, es ir sumando gente, es ir sumando ideas, es definitivamente buscar oportunidades y ser diferentes. No somos los de poner gafas, ya no tenemos que preocuparnos por la promoción del frente, sino simplemente porque nosotros sabemos que nuestro sistema visual o nuestro cerebro puede llegar a mejorar y a cambiar si lo sintonizamos de una manera adecuada. Eso era lo que les quería dejar. Espero que les haya gustado. Es el trabajo de muchos años. Es un trabajo que iniciamos con ojos cerrados y después tuvimos la opción de estar en La Salle, de darnos cuenta que mucha gente estaba trabajando de una manera parecida, que no estábamos tan desfasados, que no estábamos tan desubicados, pero simplemente necesitamos es que haya mucha gente que apoye, que haya un director de orquesta y que entre todos hagamos que esto valga definitivamente la pena. Por eso el celo de que sea de optómetras para optómetras, de que entendamos qué pasa. Y entendiendo eso podemos hacer un concierto de buenas cosas. Está la persona que yo considero que más sabe de ortóptica y a nivel mundial, que es la doctora Luz Esperanza, a la que le brindo todo mi respeto. Y definitivamente necesitamos esa directora de orquesta. Si yo puedo colaborarles, lo haré siempre con el mayor de los gustos. En la diapositiva que sigue están las redes y siempre dispuesto a colaborar. Si hay algo que esté pendiente, pues definitivamente trataré de darle solución en el menor tiempo posible. Salim, muchísimas gracias. Pienso que los más de 80 participantes que pudimos tener el privilegio de escucharte, te agradecemos de corazón lo que estás aportando para los pacientes ante todo. Para nosotros es un repensar la forma de complementar la terapia de una manera muy, muy enriquecedora. Muchísimas gracias, felicitaciones. Y para la Asociación Ortos es un orgullo poder contar contigo como miembro activo de la asociación. Queremos igualmente invitarlos a todos, porque así como mencionó Salim esta noche, entre más fuertes, entre más unidos estemos, pues más sólidos van a ser nuestros resultados. Y qué maravilloso que podamos, bajo una sola sombrilla, bajo un solo objetivo, siendo Asociación Colombiana de Optómetras, que practicamos la ortóptica, la terapia visual y la preóptica, que nos agremiamos, tengamos un título o no de especialistas, tenemos el corazón de servir y eso es lo más importante. Muchos colegas saben y han tenido una trayectoria extraordinaria y pueden aportar muchísimo. Entonces, las puertas de Ortos están abiertas para que nos asociemos y entre todos hagamos una sola voz y bien fuerte. Queremos invitarlos a que todas las inquietudes que tengan en la forma de afiliación, etcétera, nos la hagan llegar al correo que está ahí en el chat, asociacionortos@yahoo.com, y invitarlos a que nos compartan los temas que quieren que podamos enfocar dentro de estas presentaciones, que nos apoyen con temas que ustedes quieran presentar. Estamos abiertos a recibir todas las sugerencias y todos los aportes. Doctor Salim, la doctora Rosita Sierra hace
este planteamiento. Sería interesante poder implementar la terapia en casa, especialmente en esta situación de confinamiento que estamos viviendo, sin saber hasta cuándo. Y evaluar al paciente en los controles presenciales en el consultorio para saber si realmente la terapia le está haciendo efecto o no. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente sí. En algún momento se había planteado la posibilidad de prestar las gafas. Simplemente considero que es un dispositivo súper delicado y si algo llega a suceder, pues seguramente el paciente no va a correr con esos gastos. Entonces, en el caso de las gafas o en el espacio de realidad virtual, considero que no se puede hacer en casa. Ah, ok. A no ser pues que lo facilitemos para hacerlo y montarlo en unas gafas que se pueden hacer en cartón. Se podría pensar en esa posibilidad. Claro que nos tocaría cambiar completamente la plataforma en que se hizo el programa, pero pues puede ser una opción, pero definitivamente la etapa plana sí se puede hacer. Es como si nosotros le entregáramos el kit que en algún momento Copervi nos brindaba, entonces pues hacerlo en una tablet. Ah, perfecto. Entonces puede ser una opción, puede ser una excelente opción. Ok. Salim, una pregunta. Hay muchos jóvenes que están saliendo de especialistas en este momento y que estarán pensando cómo implementar los espacios, qué zonas serían las ideales, ¿qué nos aconsejarías? Si nosotros hablamos del 3D, nosotros podemos usarlo en un ambiente muy pequeño, porque definitivamente cuando se colocan las gafas se meten en un mundo completamente diferente en donde uno lo puede ampliar las cantidades de veces que quiera y puede imaginarse cualquier cantidad de cosas y se pueden colocar o plasmar en esos programas. Entonces no se necesita mucho espacio para 3D. Lo de 2D, nosotros lo manejamos proyectado en una pantalla. Hay un aparatico, se me escapa el nombre, es una herramienta que convierte cualquier superficie en una superficie táctil. Y ese lo implementamos. Entonces, pues es interesante para nosotros. Vuelve el tema. A mí me gusta que el paciente entienda qué es lo que está haciendo y me gusta sacarlo del pequeñito, del cortico, del chiquitico y colocarlo en algo súper grande para que él, aparte de que esté estimulando la zona central de su retina, también se encargue de estimular la zona periférica y así mejorar campos visuales. No, eso quizá es uno de los principales mensajes de ver cómo es esa, digamos, esa tecnología para no pensar que se requieren espacios tan grandes. Pero aprovechando los pocos minutos que nos quedan, yo quisiera invitar a que tantos optómetras, especialistas en ortóptica que están conectados esta noche, que hacen rehabilitación en deportistas y terapia visual en deportistas, nos hagan un comentario sobre cómo impactaría esta tecnología en lo que ustedes en este momento están implementando en los deportistas. Yo le invito a que alguno de ustedes tome la vocería y abra su micrófono y nos haga pensar, nos haga saber qué piensan al respecto. Bueno, yo pienso que Salim en el transcurso de la presentación ya fue muy claro con respecto a esas habilidades que se incluyen en la valoración y el entrenamiento deportivo. Él mencionaba, por ejemplo, la agudeza visual dinámica que la contempla en el software. Menciona la integración sensorial que también está dispuesta en el software. Menciona la coordinación ojo-mano y posiblemente ojo-pie porque él hace una integración entre el sistema visual y diferentes tipos de
implementos adicionales como son los móviles que él utilizaba. El tablero que utiliza de velocidad o capacidad de reacción, de movimientos acádicos e integración visomotora, también se trabajan en visión deportiva, y todo, por supuesto, lo que tiene que ver con visión periférica. Así que creo que Salim y Natalia le han dado una mirada muy integral al software que han venido construyendo, y eso pues permitiría no solamente trabajar en niños que tengan quizá problemas de aprendizaje, porque muchas de esas habilidades se trabajan ahí, sino también implementar en niños que empiezan a trabajar en el ámbito del deporte, pero también en atletas de alto rendimiento. Creo que permite trabajar en todas las áreas, Luti, y por eso el software pues se hace mucho más interesante, porque tiene una mirada muy completa y, como dice Salim, holística. Gracias, Sandrita. Para nosotros es muy valioso tu aporte, porque eres de las pioneras y quienes, de las personas que más han tenido oportunidad de poner en práctica la terapia visual en deportistas. Muchísimas gracias, Sandrita. Y yo quiero cerrar, Salim, con un extraordinario comentario que hace la doctora Estela Jiménez. Quiero decirles a muchos de ustedes que no tuvieron el privilegio de contar con docentes como la doctora Marta López y la doctora Estela Jiménez. Estela y Martica son íconos de la ortóptica en nuestro país. Son las fundadoras, con la doctora Patricia Campo de Rodríguez, de la Asociación Ortos. Han sido 3 pilares de la ortóptica. Fueron mis docentes en la universidad y siguen tan dinámicas, tan actualizadas y tan apasionadas como hace 30 y pico de años que fueron docentes mías. Y gracias a Martica, a Patricia y a Estelita, tenemos hoy la Asociación Ortos, a la que les estamos invitando a formar parte. Pero Estelita Jiménez, que con Marta y con Patricia han revisado la gran mayoría de los software que han salido al mercado, los han utilizado, los han estudiado, los han aplicado, hace este comentario. Quiero resaltar que este programa incluye la terapia neurosensorial y coordinación motora, que no presentan varios programas mundiales que se encuentran en el mercado internacional. Esto es tal vez la importancia que queremos resaltar de este trabajo. Precisamente la visión dinámica, que no hemos trabajado hasta ahora en la consulta corriente, es muy importante en este trabajo que presenta Salim. Felicitaciones para Salim y Natalia. El doctor Jorge Pérez menciona que estamos hablando de un software que nos podría estar colocando en la perspectiva de poder realizar terapias virtuales desde los consultorios hasta los hogares de manera personalizada. Felicitaciones. Nuevamente, Salim y Natalia, queremos agradecerles el impacto que ustedes están generando en nuestra práctica, en la calidad de vida de nuestros pacientes, felicitarlos y invitarlos a que nos sigan compartiendo cada vez que tengan una innovación y cada vez que tengan la posibilidad de hacernos partícipes de esa mente tan creativa y de esa aplicación magistral del conocimiento en la parte digital, que nos hagan partícipes, porque nos sentimos enormemente orgullosos y agradecidos por este gran logro de parte de ustedes. Salim y Natalia, felicitaciones, mil gracias, y a todos ustedes que formemos parte, invitarlos a ser parte de la asociación, porque juntos somos más fuertes y juntos somos más. Los felicitamos por estar presentes dentro de esta presentación tan extraordinaria que ha hecho también de su trabajo, y invitarlos a que nos hagan llegar sus inquietudes a asociacionortos@yahoo.com. Salim, te dejo para que despidas la presentación con todo el orgullo que te mereces
junto con Natalia por este gran logro. Mil y mil gracias. Pues muchas gracias vuelve el tema a Ortos por la oportunidad. Este es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo que cada vez que nosotros prendemos ese computador es definitivamente gratificante ver plasmada el querer jugar. La gamificación de la terapia es lo que nos lleva a tener un éxito importante. Muchas gracias. Vuelve el tema de si yo puedo ayudar, si yo les puedo colaborar, si yo, no sé, necesitan alguna cosa, yo estaré dispuesto a colaborarles, ayudarles con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos y bienvenidos a formar parte de Ortos. Que descansen.